Sus rivales critican asegurando que es un prototipo y Toyota no a un créé GT1. une véritable arme pour le Mans. This isn't just a GT car. It's They something call it else. the TS020. Toyota ha creado el arma And this perfecta. year, En 1999, Toyota construyó el coche perfecto, veloz, agresivo, el más avanzado. Un coche que nunca debió existir. Estuvo a nada de hacer historia en las 24. Hay marcas que obtienen la gloria en todas las disciplinas en las que compiten. Otras luchan año tras año para ganar esa carrera tan importante, ese campeonato a nivel mundial. Toyota ha sido una fábrica que ha estado presente en casi todas las categorías del automovilismo y casi siempre ha salido victoriosa. Se le escapó la Fórmula 1, por ahora, y por años había una carrera que se le escapaba de las manos. Hablo de las 24 horas de Le Mans. Toyota llevaba compitiendo desde 1985 con su 85 CL y como dijimos en algún video, los japoneses no se rinden y siempre vienen por más. Como ya hemos hablado en otras ocasiones, luego de la muerte del Grupo C nacieron los GT1. Ya ese camino lo hemos recorrido. En resumen, la BPR llegó momentáneamente a llenar el hueco del Grupo C con máquinas GT. El McLaren F1 llevó la batuta, el F40 LM mutó a una versión F40 GT. Esta clase GT1 luego evolucionó hasta una versión moderna del Grupo C. Ya hablamos de hecho de algunos de ellos, por ejemplo el Porsche 911 GT1 y su evolución 98. Y también hablamos en su momento de cuando BMW con su prototipo de cabina abierta, el BMW V12 LMR, ganó la edición del 99 de Le Mans. Aquí, dependiendo del reglamento y los años en los que hablemos, los prototipos podían ser un poco más rápidos que los coches GT1 de cabina cerrada. En todas estas historias y videos, vimos cómo Toyota estaba ciertamente fuerte en las carreras en las que participaba y que ese esfuerzo era dedicado casi exclusivamente en Le Mans a finales de los 90. El arma que Toyota desarrolló fue el Toyota GT1. Este proyecto también era conocido como el TS020 y si recuerdan, hemos hablado también del predecesor, el TS010, el rompehuesos, cuando aún estaban vivos los grupos C. La carrera del 99 fue de hecho cuanto menos llena de eventos. BMW ganó su primera y hasta el momento única victoria en Le Mans. Los Mercedes-Benz CLR fueron retirados luego que literalmente salieran despedidos por los aires por falta de sustentación aerodinámica. Lo que no hemos hablado es de quién casi ganó esa carrera, nuestro protagonista. El Toyota GT1 fue revolucionario por su nueva interpretación del reglamento GT1 existente y por la interesante ejecución de detalles de diseño. Sin apenas pretender ser un coche GT, estaba claro que era un prototipo puro. Y como consecuencia, la categoría GT1 acabaría convirtiéndose en la LMGTP, donde la P significa prototipo. Vamos a ir paso a paso porque aquí hay mucho de qué hablar. Tras haber finalizado en cuarta posición en Le Mans de 1993 y después de igualar su mejor resultado con un segundo puesto en el 94, Toyota decidió posteriormente apostar por la categoría GT1. Lo hizo con su Supra LM y el SARD MC8R, basado en un MR2. Ambas participaciones fueron un tanto modestas. Como ya lo hemos hablado en otros capítulos, había un requisito de homologación de 25 coches para competir en el campeonato de la FIA GT en 1997. Un coche de calle completado antes de la primera carrera y el resto comenzando a fabricarse 12 meses después que finalizara el campeonato. Las 24 horas de Le Mans, sin embargo, no formaban parte del campeonato de la FIA. En esta carrera no se imponían restricciones. En su lugar, los organizadores, la ACO, mantenían la norma de un solo coche de calle como requisito para la homologación. Como Toyota no estaba interesado en participar en la FIA GT, crearon un coche especial, hecho desde cero, con una única misión, las 24 horas de Le Mans. Este debutó en 1998. Este esfuerzo de ingeniería fue el TS020, o también conocido como el GT1.
y fue un fruto de una colaboración entre Toyota Team Europe y una empresa que ya hemos mencionado en el canal, Dallara. Para que se hagan una idea, esta empresa tuvo mucho que ver en el desarrollo del 333 SP. El diseñador ex Peugeot Andrea de Cortans fue fichado para diseñar el GT1. Este diseñador se hizo famoso por crear el ganador de Le Mans, el Peugeot 905, un coche del que hablaremos pronto. El trabajo comenzó en enero de 1997. El nuevo coche fue diseñado íntegramente utilizando software CAD y posteriormente fue perfeccionado en el túnel de viento de Dallara. El primer ejemplar se terminó en octubre de ese año. Durante la última semana de abril, Toyota presentó la única versión GT1 para calle. Toyota construyó 6 coches para la temporada 98, uno de los cuales, el chasis LM803, era la versión de homologación que ya mencionamos. Los otros 5 ejemplares, el LM801, 802, 804, 5 y 6, se emplearon exclusivamente para pruebas y competición. Posteriormente se fabricó un séptimo, el LM907. Este fue para la temporada 99. El GT1 se presentó públicamente la última semana de Navidad de 1997. Luego, en el 98, la preparación comenzó con pruebas de larga duración. Unas semanas antes, Toyota Team Europe anunció que Martin Brundle había sido fichado como piloto principal del equipo. El coche fue probado por primera vez en Paul Ricard, donde también se confirmó que Thierry Boutsen se había incorporado también al equipo. Luego, en la segunda semana de abril, Toyota intentó una prueba de 24 horas en Spa con toda una plantilla de pilotos expertos, incluyendo a Emmanuel Collard, Eric Hellary, Geoff Lees, Ukio Katayama y Toshio Suzuki, y también Keiichi Tsuchiya. Sin embargo, la sesión tuvo que abandonarse tras 14 horas debido al mal clima en Bélgica. A pesar de esto, los 2 coches presentes recorrieron más de 4.000 kilómetros. Vamos a tener que hablar un poco de los pilotos. Martin Brundle, ex Fórmula 1, ya lo mencionamos, fue ganador de Le Mans en el pasado. Ukio Katayama, ex Fórmula 1, corrió para Tyrrell, y si recuerdan lo mencionamos en el video del TS010, el rompehuesos. Keiichi Tsuchiya, ganador de la clase GT2 de Le Mans de 1995, manejó el NSX GT2. Lo mencionamos en el video dedicado al NSX. Se hizo especialista en drifting y de hecho estuvo en El Salvador en un show de drifting hace un par de años. Emmanuel Collard, ganador de las 24 horas de Le Mans, Daytona, Spa y también ganó la Petite Le Mans. Eric Hellary, ganador de Le Mans de 1993. Cada GT1 se construía alrededor de un monocasco de fibra de carbono con un núcleo de panal de aluminio. Como es habitual, el motor se utilizaba como elemento estructural. La suspensión era completamente ajustable, con amortiguadores de muelle accionados por varillas de empuje y barras estabilizadoras. Era básicamente un Fórmula 1. Los frenos eran de disco de carbono cerámico ventilados y perforados, desarrollados por Toyota Team Europe, con pinzas de 6 pistones de marca AP Racing. También contaba con frenos ABS. Las ruedas eran Speedline de magnesio forjado de 18 pulgadas y utilizaban un sistema TTE de montaje, y estaban equipadas con neumáticos Michelin Pilot SX. El depósito de combustible era de 100 litros. En el compartimiento del motor había una versión completamente revisada del V8 biturbo utilizado en los coches del grupo C de Toyota del 1989 y el 90. El motor RB36VR del GT1 era más pequeño, ligero, eficiente y potente que el anterior, el R36V, un V8 de 90 grados, totalmente de aleación, montado en posición central longitudinal, con doble árbol de levas por cabeza, 4 válvulas por cilindro y lubricación por cárter seco. En lugar de los turbos CT26RT de Toyota se instalaron 2 unidades Garrett, cada uno con un intercooler denso. La potencia, unos 600 caballos de fuerza, 6.000 revoluciones por minuto. La transmisión era secuencial de 6 marchas, desarrollada por Toyota Team Europe ocupando componentes Extrac.
El embrague de carbono de 4 discos era marca Sachs y el sistema de control de tracción de última generación fue desarrollado por Toyota Team Europe. El peso inscrito para Le Mans, 903 kilogramos. Aquí viene una historia interesante. Las reglas pedían que el coche debía tener un habitáculo para un maletero. Un vacío legal, pues en teoría el coche homologado debía ser práctico para poder transitar en la calle. Así que Toyota se le ocurrió interpretar las reglas a su favor, indicando que el tanque de combustible del GT1 podía ser homologado como un maletero. Y aunque no lo crean, la ACO aceptó. Toyota indicó que en ese espacio podría caber una maleta, y lo que pasa es que el reglamento no decía que debía de meterse una maleta, sino que debía de caber una maleta. Aunque Porsche y Mercedes habían creado coches GT1 que difícilmente podían considerarse dentro del espíritu del reglamento, el GT1 llevó el concepto a un nivel completamente nuevo. Claramente era poco más que un prototipo deportivo diseñado a la inversa. De ahí se dice que la FIA, en un intento por corregir un poco la plana, en el 99 elimina la clase GT1 o GT1 y crea la GT-LMP, que iba a rivalizar contra los prototipos de cabina abierta, los LMP. Estas categorías, si bien eran diferentes en regulaciones, en pista tenían rendimientos similares. Muchos dicen que ninguna marca quería rivalizar con los Mercedes-Benz en la GT-LMP, y es que los Mercedes habían dominado por completo el campeonato de la FIA GT el año anterior. Solo hubo una marca que se atrevió a mirar de frente a los alemanes, y esta fue precisamente Toyota. Aunque el GT1 no fue el primero en contar con un difusor delantero, el GT1 era sin duda el más agresivo en aquel momento, tanto en su diseño como en su configuración. Se dedicaron muchos esfuerzos para garantizar que el flujo de aire del difusor delantero saliera del coche de la manera más eficiente posible. Toyota fue sumamente potente en las 24 horas de Le Mans del 98. Clasificaron así: Mercedes-Benz CLK-LM en la pole, Toyota GT1 segundo, Mercedes-Benz tercero, cuarto fue un Porsche 911 GT1 98. En esta carrera, si se recuerdan, Porsche regresó a la victoria de Le Mans. Mercedes-Benz se retiró y Toyota tuvo problemas que le complicaron la carrera. Uno de ellos se salió a la mitad de la carrera por un error de piloto y quedó fuera de combate. El otro se retiró con problemas en las cajas de velocidades mientras lideraba. La tercera unidad restante terminó en un distante noveno lugar. Los coches eran rápidos, pero tenían problemas. Y ustedes saben, Le Mans no perdona. Luego de ganar, Porsche se retiró por no proporcionar competencia directa a los recién llegados Audi, quienes correrían en ambas categorías. Mercedes-Benz evolucionó el CLK-LM al CLR y Nissan creó el R391 para la siguiente temporada. Toyota actualizó el GT1 para competir en la categoría LM GTP, lo que resultó una conversión relativamente sencilla. Para mejorar la fiabilidad de la caja de cambio secuencial del GT1 se equipó con una opción de accionamiento manual en caso de falla. Externamente, algunos refinamientos sutiles aumentaron la carga aerodinámica. Estas mejoras incluyeron una nueva cubierta del motor, un alerón delantero con mejoras y endplates traseros curvos en lugar de plano. En conjunto, el coche renovado era un 16% más eficiente y más estable que el anterior. Para la carrera de 1999 solo se demostró cuán caprichosa es Le Mans. Impredecible. Resultó que el mayor hándicap de los Toyota eran los neumáticos. De los 3 Toyota que había en pista, uno quedó fuera a 90 vueltas de haber arrancado con una llanta dañada. El segundo, a mitad de la carrera, fue por un accidente y también quedó fuera de combate precisamente por otra goma dañada. Todas las esperanzas del equipo quedaban en el tercer y único Toyota TS020, que quedaba en la pista y que estaba luchando por el primer puesto contra los LMP. Esto luego de que Mercedes-Benz retirara sus coches por el evento de que salían volando. Un día muy pronto hablaremos de esto. Toyota no tenía rival, lo único que tenía que hacer, y lo estaba logrando, era alcanzar al líder, al BMW V12LMR. Ahora, aquí viene lo cruel de la historia. A una hora de acabar la carrera y con el GT1 dándole caza y alcanzando al V12LMR, el coche comienza a experimentar un desgaste en las ruedas muy excesivo, haciendo explotar la goma trasera izquierda. Esto le dio la victoria automáticamente al BMW V12LMR, coche del que ya hablamos en el canal. El GT1 quedó primero en su categoría pero segundo en la general. En Le Mans la perfección no garantiza la victoria. El Toyota GT1 fue el más rápido, más avanzado y quizás el coche más extremo de su generación,
Pero Le Mans no premia al más rápido, premia al que resiste. Y en 1999, cuando todo parecía escrito una simple llanta, cambió la historia. El GT1 no fue derrotado por sus rivales, fue derrotado por Le Mans. Y aún así su legado no está en la victoria que no consiguió, sino en lo cerca que estuvo de lograrla. Toyota tuvo que esperar años de intentos y caídas, hasta que finalmente en el 2018 logró lo que tanto buscaba, la victoria de las 24 horas de Le Mans. Pero antes de la gloria hubo un rey sin corona, y ese rey fue el GT1. Con eso llegamos al final de nuestro video. Mil gracias por haber llegado hasta acá. Nos vemos la siguiente semana con otro episodio del Deporte Motor. Speed Lab 27. Cambio y fuera.